El siguiente audio es la segunda parte del estudio de Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Esperamos que este audio sea de edificación y de mucha bendición para su vida. El versículo 3 nos dice: al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Sin duda que estos magos, estos sabios que venían de Oriente, que no eran del pueblo de Israel, venían con una vestimenta distinta, eran personas sin duda adineradas, con un poder adquisitivo elevado para hacer esos viajes y venían en caravanas. Y a pesar de todo, más allá de todo eso, que no pasaban desapercibidos, venían con esa noticia. Por eso el versículo 3 dice: al oír esto, esa noticia que era nada más y nada menos de que el rey de los judíos había nacido. Ese rey de los judíos que había sido profetizado en la antigüedad por los profetas, Dios a través de los profetas, como leímos en el versículo 23 del capítulo 1, que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, hablando del profeta Isaías, que eso fue profetizado 750 años antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, y ahora vienen estas personas desconocidas con esta información, dando esto, que este cumplimiento se estaba dando. Entonces lo que dice que el rey Herodes se turbó, se consternó, se preocupó, ¿sí? Se estremeció con esta noticia. Como bien dijo Nicolás, el rey Herodes, la fama era de ser sanguinario, de matar a sus oponentes. Mató a sus propios hijos. Y todo aquello que era un peligro en potencia para él se encargaba de exterminarlo. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice el texto de que qué actitud tuvo Herodes con esto, ¿sí? Y lo que dice que Jerusalén con él. Ahora, porque sabían también lo que Herodes podría hacer, pero también con esa noticia de que el Mesías, el Libertador, estaba ahí. Y el versículo 4 nos dice: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Luis, los sacerdotes, acá nos menciona, escribas, ¿qué se nos puede decir acerca de esto? Estas personas, ¿quiénes son? ¿Qué hacían? Bueno, tanto los sacerdotes como los escribas cumplían una función muy importante para el pueblo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que los sacerdotes eran representantes de Dios, de Jehová, ¿sí?, ante el pueblo, pero que también representaban al pueblo ante Dios mediante la presentación de los sacrificios, ¿no? Sabemos que es importante destacar que el sacerdocio no era por vocación, sino que era por herencia. Debía ser por la línea de Aarón, y si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, Aarón es el hermano de Moisés, ¿no? Antes, está bueno también nombrarlo como dato, en los tiempos de los patriarcas, esta función la cumplía el cabeza de la familia, ¿sí? Posteriormente se empezó a hacer, como dijimos, por medio de la línea de Aarón, ¿sí?, y los levitas, que eran los que asistían todo el trabajo en el templo, ¿no? Después tenemos a los escribas, ¿no? Y los escribas, si vamos a la traducción de la palabra, quiere decir secretario, escribano, copista, eran eruditos, tenían un conocimiento muy extenso de lo que era la ley, la estudiaban sistemáticamente, y también su función era predicar en las sinagogas, ¿no? Ellos, muchos de ellos estaban asociados con los fariseos, algunos también con los saduceos, ¿sí?, porque los fariseos reconocían sus interpretaciones, ¿no? Un poco podemos hablar quizás de sus orígenes, ¿sí?, y nos tenemos que remontar al tiempo de Esdras, ¿sí? En este tiempo, esta línea de escribas se empezó a diferenciar, ¿no? Y eran muy meticulosos. No solo se esmeraban por hablar, por copiar palabra por palabra, sino que también letra por letra. Y esto es un dato muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Luis. Entonces, vemos que estas personas eran personas justamente encargadas de saber lo concerniente a las profecías que habían en la Biblia acerca de este Mesías, cuándo iba a venir y demás. Y el rey Herodes, obviamente, a esta noticia que venían de los magos, va a consultar con ellos, manda a convocar un concilio, por así decirlo, y bueno, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Entonces, ellos, nos dice el versículo 5, le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta.
Diego, ¿qué se puede decir acerca de esta profecía que va ahí con el versículo 6? ¿Qué información nos da aquí el profeta acerca? Y bueno, ¿qué se puede hablar de esto? Bueno, anteriormente había adelantado yo que es significativo el hecho de que David, así como Jesús, fuesen de Belén, ¿no? Y esto es debido a lo que se menciona aquí en el versículo 5, que hay una profecía en el Antiguo Pacto que menciona a Belén como la ciudad del Señor. Y evidentemente escribas y sacerdotes, los que nombramos recién, conocían de la escritura y sabían de la profecía. Como decía Luis hace un rato, ellos eran minuciosos a la hora de copiar y sabían prácticamente todas las escrituras de memoria, ¿no? Esta profecía se encuentra para nosotros en el libro del profeta Miqueas, uno de los conocidos como los profetas menores, el cual profetizó allá por tiempos de los reyes Jotam, Acaz, Ezequías. Y en el capítulo 5 de Miqueas es que encontramos esta profecía de parte de Dios, la cual es parafraseada de alguna forma en el evangelio que estamos estudiando de Mateo. Si leemos a la profecía original en Miqueas 5, dice de esta manera: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una referencia clara, no solo al advenimiento del Mesías, sino al hecho de que Dios mismo, que es quien está en esa persona, debido a su eternidad. Y sigue en el versículo 4, dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. No cabe duda, y todo judío puede acordar en que esta profecía es mesiánica, que tendrá su cumplimiento final en el futuro reinado de Cristo, cuando nuestro Señor efectivamente se siente como rey en el trono de David. Por tanto, y volviendo al texto de Mateo, que hoy nos compete, queda claro que el viaje de José con su familia a Belén por cuestiones legales no es meramente certero por el capricho de Augusto César, ¿no? No se lleva a cabo simplemente por el capricho de un César, sino por la mano de Dios, que utiliza acciones y medios humanos para cumplir con su perfecto plan. Y está muy bueno esto que dijiste recién acerca de Augusto César, porque estos censos que se hacían eran justamente con un fin de saber cuánta gente hay para justamente el tema de impuestos y demás. Y que Augusto César, en su cabeza, no se le ocurrió el pensamiento de que al hacer eso iba a venir nada más y nada menos Dios encarnado. Claro, y eso es lo interesante, ver cómo Dios en realidad utiliza cualquier cosa, ¿no? Los fines fueron otros. Los fines fueron comerciales, como eran los romanos y demás. Seguro. Pero el hecho es de que Dios usa eso en los planes de Dios de alguna manera y se termina cumpliendo esa profecía que leíste recién en Miqueas. Sí, hay veces incluso que pasa, ¿no? Que la gente dice, bueno, pero Dios no podía estar nunca en mi vida porque yo no había aceptado al Señor, o no puede ver la mano de Dios en la acción de otra persona porque no es cristiano. Y hay que ser claro, Dios actúa en todo y en todos, o sea, Dios es soberano, no necesita de que nosotros le dejemos o no le dejemos hacer las cosas. Dios actúa y su plan se lleva adelante, querramos o no, y con los medios que Él quiera, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, Diego. Nicolás, ¿querés decir algo? Sí, pensando un poquito en el versículo 6, que termina diciendo que apacentará a mi pueblo Israel. Claramente Mateo nos está dando el perfil de que la principal venida del Señor Jesucristo era hacia Israel. Venir a apacentar a este pueblo, ¿no? Y luego vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando que hubo todo un rechazo y que el reino de Dios se extendió a todos. Pero hay un perfil acá, tanto apuntando a Israel, pero por otro lado encontramos un perfil de los gentiles usados por Dios en los magos, ¿no? ¿Cómo se da esa dualidad? Ahí está. De que el mismo pueblo que tenía que justamente esperar a su Mesías, realmente eran personas que no eran del pueblo los que vieron que el Mesías ya estaba ya había venido, ya Dios estaba encarnándose en la persona del Señor Jesús, y son ellos que lo vienen a adorar cuando en realidad era su pueblo que lo tenía que estar adorando, ¿no? Bueno, el versículo 7 nos dice: entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Leemos el 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Entonces vemos que Herodes consultó con el concilio, con las personas religiosas que se encargaban de guardar la palabra, y bueno, a ver qué información la Biblia decía, dónde iban a ser el Cristo. Por lo tanto, vemos ahí que Herodes no tenía conocimiento de que el Mesías de Israel iba a nacer en Belén también, al igual que los magos no tenían ese conocimiento. Por eso los magos van a Jerusalén
Y bueno, y Herodes se tiene que cerciorar con ellos y le dicen, una vez que tiene Herodes la información de que nace en Belén, nos dice, según la narrativa acá del versículo, que los manda a llamar secretamente y les dice que vayan a Belén, que ahí, según las profecías, es que iban a ser. Ahora, Nicolás, ¿qué nos puede decir acerca del versículo 8? Que nos dice, Herodes le dice a los magos, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Este rey tan déspota, tan tirano, que mataba a todos sus potenciales enemigos, ahora dice acá que va a ir a adorarlo. ¿No hay una contradicción en lo que es la historia con lo que es en lo que nos está diciendo la Biblia? En el versículo 12 claramente está la intención manifestada de Herodes cuando se le aparecen los ángeles y le dicen que no vayan los magos por el mismo lugar. Porque en realidad Herodes, como vamos a leer en el próximo estudio que animamos a estar escuchándolo, no tenía la intención de adorar. Él quería matar a todo aquel posible enemigo, y principalmente cuando se entendía que el rey de los judíos, el Mesías esperado, había nacido y que iba a gobernar, es decir, que se le iba a sacar el trono a Herodes. La intención de Herodes no era adorar, no era reconocerlo como Dios, no era reconocerlo como el Mesías, sino quitarle la vida. Y es interesante cómo Dios en su soberanía protege ante los ataques de Herodes, del diablo mismo, al Mesías, ¿no? Porque Dios había hablado un plan de salvación en Génesis, cuando el hombre cayó, y acá fielmente sigue cumpliendo su promesa, ¿no? Algo más que quiero acotar, llevándolo un poco a nuestros tiempos. Hablamos un poco de la adoración que Dios desea para cada persona. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando y que lo estaban persiguiendo y atacando por sus enseñanzas, Él mismo dijo que los que quieran conocer la doctrina, si era de Dios o no, el Padre mismo se la iba a revelar. Y hay una enseñanza muy profunda ahí, de que aquellas personas que genuinamente quieran conocer a este Dios, conocer el plan de salvación de este Dios, el Padre le va a mostrar la doctrina, el Padre lo va a iluminar, le va a guiar. Esto un poco acotando a que los magos fueron guiados hasta este momento. Y yo te acoto algo, Nicolás y audiencia. El versículo 9 nos dice justamente, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Si bien es cierto, no hay que alegorizar, pero acá nos muestra algo, que los magos, ellos no sabían, le faltaba la información del profeta Miqueas, como leímos, que no tenían claro qué iban a hacer en Belén. Ellos iban siendo guiados por la estrella, y por lo que nos dice el texto, ellos fueron directos a Jerusalén, entendiendo posiblemente que la capital, Jerusalén, es ahí donde iba a venir justamente el rey, ¿sí? Jonah, perdona que me meta. Es también un poco porque de alguna manera nos da a entender el texto que como que perdieron de vista la estrella, ¿no? Es posible, Diego. Ahora, yo me inclino más de que como Jerusalén es la capital, y todo rey por lo general gobierna desde la capital, y ellos venían a ver al rey de los judíos, entendían de que el rey había nacido en Jerusalén y cuando llegan ahí lo dan como misión cumplida. Vos lo mirás por el hecho de que sería lo lógico, ¿no? Que sacaron los ojos de la estrella. Claro, porque en Que realidad... la estrella siempre estuvo, pero que sacaron los ojos, No, porque lo dieron como ya llegamos. Y ya en está. realidad es como, si uno lo piensa desde el punto de vista humano, lo lógico para nosotros hubiera sido que no naciera en un pesebre en Belén. Exacto. Hubiera sido que naciera en Jerusalén con toda la pomposidad de un rey, ¿no? Exacto. Yo entiendo eso. Ahora, cuando reciben la información de del rey Herodes, sí, que los profetas le suministran de que iban a hacer en Belén, ellos ahí, bueno, capaz que dicen, la estrella la dejamos de seguir, ahora ya no la encontramos más. El hecho es de que nos dice el versículo 9 que y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ellos como que la retomaron. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando la estrella se detiene donde está el niño, ahí entienden que ahí está la misión cumplida. De donde venían, con su caravana, con lo que sea, ellos entendieron que acá lo que vinimos, que es misión de adorar, acá llegamos y aquí está el rey de los judíos. Qué hermoso, Jonah, ver la soberanía de Dios, ¿no? El rey Herodes encausó a estos magos con la intención de matar al Mesías hacia esta ciudad Belén, pero sin embargo Dios los guía y cambia los planes para que vayan a adorar a este Mesías recién nacido. Exacto, es algo que
que nuestras mentes no pueden entender, pero los planes de Dios son así. Y el hecho es que llegan, y el versículo 10 nos sigue diciendo, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, el versículo 11 nos dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Luis, la historia siempre es de un establo y demás. Acá no está hablando de casa. ¿Qué podemos hablar de este pasaje acá, de este versículo? Y bueno, acá lo que podemos deducir, que no es como hemos visto también a lo largo del tiempo, otra cosa más que vamos descartando, ¿sí? De que veíamos siempre la imagen del niño Jesús en el pesebre y los magos ahí. No, acá ya había transcurrido un tiempo, ¿sí? Y ellos ya estaban instalados en una casa, ya no estaban más en el pesebre, en el establo, digamos, ¿no? Ya estaban instalados en una casa, ¿no? Ahí está. El hecho es que nosotros estamos en un punto culminante acá de la historia. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, hay un desfasaje a nivel histórico de que en cierta medida Cristo nació antes de Cristo. O sea, el año cero que ponen los historiadores, que lo atribuyen al nacimiento de Cristo como personaje central de la historia y demás, en realidad el Señor Jesús, por estos censos que hay, que están registrados de los romanos y demás, y de la muerte del rey Herodes y demás que vamos a ver más adelante, nos habla que fue antes del año 0, posiblemente el año 4 antes de Cristo. Y que cuando los magos llegaron, porque ellos tuvieron que viajar, y cuando vieron la estrella, cuando había nacido y que la siguieron, posiblemente tardaron bastantes días y se dio eso de que pasaron del mesón a la casa. Entonces, el mesón, el establo y el mesón, esa historia nos las muestra en Lucas. Acá en Mateo ya nos da de lleno que ya estaban en una casa. Y bueno, llegaron al fin los magos y dan obsequios. Diego, ¿qué podemos leer de esto? ¿Qué lectura haces? Dice ahí en el texto, ¿no? En el versículo 11, que le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿no? El hecho de que ahí el versículo 11 mencione la apertura de tesoros, ¿sí? No lo menciona como algo meramente ilustrativo, sino que de verdad eran tesoros. Los presentes ahí traídos delante del niño que estaba ahí con su madre María, eran presentes de altísimo costo, de gran valor monetario. Y no nos olvidemos que, como bien se mencionaba hace un rato, no eran estos magos simplemente 3 personas, como decía Nicolás, sino que seguro que eran más, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que pensar en grandes cantidades de estos presentes, como la ofrenda que fue traída delante de nuestro Señor. Hay quienes dicen que la importancia de estos presentes, la importancia de estos obsequios, radica en que Dios estaba de alguna manera proveyendo sustento a la familia de José. Como veremos en nuestro próximo estudio, José junto con María y Jesús van a tener que huir de allí de donde están hacia tierras de Egipto. Y no fueron solo unos pocos días que ellos estuvieron allí como extranjeros, sino muchos días. Y de alguna manera estos presentes valiosos les ayudaron de alguna forma a sustentarse. Dios estaría mostrando allí su providencia. Ahora, Diego, sí. quizás entra un poco en contradicción con el concepto que había de rey, porque incluso que ellos vayan a Jerusalén, a la capital, y un rey, uno lo ve como realmente una persona muy pudiente, con un poder adquisitivo elevadísimo. Claro. Bueno, hay otras personas que hacen hincapié en que estos presentes son justamente obsequios dignos de un rey, ¿no? Y incluso más, alegan que estos presentes tienen un significado que va más allá del valor monetario. Apuntan a mostrar una realidad espiritual haciendo las veces de símbolos. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, decía acerca de estos obsequios que cada uno representaba como algo así como una faceta de nuestro Señor. El oro, relacionado fuertemente con el poder y la realeza, evidenciaría esto que vimos en Mateo 1, la realidad de que Él es rey y que proviene de un linaje real, ¿no? Por otro lado, el incienso, relacionado con el ir delante de Dios y relacionado con el servicio a Jehová, nos estaría hablando de alguna manera de la deidad de Cristo. Y la mirra, que era usada particularmente en esos tiempos para ungir los cuerpos de los fallecidos. Embalsamar. Seguro, exactamente. De alguna manera que se hacía también como para mitigar los olores, ¿no? Y conservar de corrupción el cuerpo. Exactamente. Y lo que nos estaría hablando en este caso la mirra es de un presente que representa algo así como su humanidad, ¿no? El hecho de que es un ser humano y que más allá de que es nuestro Dios y que vivió sin pecado, de alguna forma era como decir que en algún momento Él iba a morir. De todas formas, un acercamiento al texto de una u otra manera
puede ser muy edificante, pero sí o sí lo que no debemos pasar por alto es que estos hombres, estos sabios del Oriente, que viajaron una infinidad de kilómetros para llegar hasta allí, hasta donde estaba nuestro Señor, llegaron ahí a un lugar remoto en donde se encuentran con un niño común, en medio de una familia común, a la vista humana, y pese a todo esto, ellos se postran. Ellos le adoran, ellos le reconocen como Rey y Señor. ¿Y cómo lo hacen? A través de sus ofrendas, que seguramente eran también coherentes con los bienes que ellos poseían. Esto es para mí lo que más hay que rescatar de ahí. La actitud humilde y reverente de estos verdaderos adoradores de nuestro Señor Jesucristo, que tienen que ser más que ejemplo para nosotros, ¿no? Si me permite, Diego, quería acotar unas cositas que no quiero que se escapen, porque me parece interesante, ¿sí? Que dice que cuando ellos entraron, ¿sí?, a la casa, María estaba con el niño, pero dice, se postraron y lo adoraron al niño, no a María. Sí, generalmente la Iglesia Católica tiende a tomar esto como que ellos fueron y adoraron a la unidad, ¿no? O sea, como que ellos tomaron a José, María y el niño como si fueran todos un objeto de adoración, que claro, como decís vos, no es algo que la Biblia lo muestre. Diego, la verdad que sí, está bueno repasar eso de que la oración fue a Jesucristo, pero me quedé pensando que ellos se postraron, pero incluso entregaron, ¿no? Y pensando en hoy en día en las iglesias que tanto se habla de entregarle el dinero a Dios y que este Dios te va a devolver, ¿no? Acá hay algo claro, estos magos se entregaron no esperando nada a cambio del Señor Jesucristo porque era un bebé, era un recién nacido. Era Sí, un lo que yo infante. decía, o sea, la adoración de ellos fue en parte con sus obsequios, ¿ah? Pero, a ver, no quiere decir de que, o sea, porque ¿qué pasa? Muchos agarran estos textos, muchos agarran estos versículos y los tuercen de manera que sean beneficiosos para ellos, ¿no? Entonces hoy te encontrás con iglesias que tenés pastores o pseudo pastores, por decirlo de alguna manera, que te incitan, ¿no? Bueno, así como los magos ofrecieron todo, tú tenés que venir y poner todo tu dinero delante del Señor y hay que ver el texto dentro de su contexto y entender lo que Dios nos quiere decir, más que torcer el significado de las Escrituras para usarlo para nuestro favor, ¿no? Tal cual, y esta adoración sincera, ¿no? Una adoración de entregar pero no esperando nada a cambio. De entregar a Dios porque Él es Dios, entregarle al Mesías como pasó con estos magos, porque Él era el Rey esperado, Él era el prometido. Sí, no estoy diciendo que el ofrendar esté mal, todo lo contrario, ¿no? Pablo incluso lo podemos ver incitando a las iglesias a dar, ¿no? Dad de corazón, dad según Dios te haya prosperado, pero no hacer de eso lo único que importa, ¿no? Y lamentablemente por hacer foco de mala manera en esas cosas, terminamos perdiendo la esencia de la adoración, ¿eh? Que como vos también hoy decías, adorar es en todo momento. No es solo en momentos particulares. No solo adoro cuando canto, no solo adoro cuando ofrendo. Adoro con mi vida en general. Y bien dijiste tú, la adoración en la vida de un cristiano tiene que ser toda su vida en general. Bárbaro, chicos. Y un poquito más para acotar aquí también, que un poco lo que dijo Diego acerca de que eran simbólicos estos presentes. Simbólicos porque reflejaban un estado interior de ellos. Ellos fueron con la exclusividad del reconocimiento de Dios, o sea, del Mesías, del Rey de los judíos ahí, y venían en su misión, entendiendo que era un ser superior a todo lo que había y que venían a adorarlo. Y esos presentes en sí no eran nada esos presentes en sí, porque ante Dios el oro, la mirra, Él es el creador de todas esas cosas. ¿Qué era lo especial ahí? Era, como dijo Nicolás hoy, el corazón inclinado delante de Dios. Y esos presentes eran un símbolo, sí, un reflejo de su estado interior en reverencia a lo que es Dios. Luis, ¿nos querés decir algo más? Sí, quería contar una cosita y quería que cada uno de los oyentes nos estuviera acompañando hasta el libro de Isaías, al capítulo 60, en el versículo 6 específicamente, que nos dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. Vemos acá en esta profecía un doble cumplimiento, por así decirlo, ¿no? Porque esta profecía en realidad quedaría un poquito mejor que la que leímos ahí en el Salmo 72, ¿no? En el versículo 9 y 10, ¿no, Jonah? Hicimos alusión en el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo que estamos estudiando, cuando hablamos de que qué matices había en los antiguos acerca de estos reyes misteriosos que entran acá, y después la Biblia no los menciona para más nada. Entran y salen de la Biblia, de la historia de la Biblia, como algo
que no hay mucha información, es solo esto que vienen con el fin de adorar. Entonces, ¿qué en la antigüedad hablaba de estas personas, de estos misteriosos magos? Y ahí tenemos otra profecía que estás leyendo tú, Luis, que da más luz también de una posible cumplimiento acá en esto de los magos que vienen a adorar, ¿no? Exactamente. Además lo vemos que una de las cosas a destacar es que dice, Diego estuvo hablando de los símbolos acá de estos presentes, y acá dice dos nada más, dice incienso y oro, ¿no? Vemos que la mirra no está, y Sí, porque yo decía que no, que la mirra de alguna manera, según por ejemplo los que interpretan como Orígenes, ¿no? El padre de la Iglesia, la mirra simbolizaba de alguna forma la humanidad. entonces podemos decir que claramente cuando el Señor venga va a venir a reinar y de muerte ya no se puede hablar, ¿no? Sí, sigue siendo humano, ¿no? Porque es tanto hombre como Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero no va a haber más muerte. Qué lindo, ¿no? Está muy bueno lo que vamos a leer. Y para terminar con este pasaje que hemos leído, vamos a leer el versículo 12, que dice acerca de los magos: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Diego, acá nos está hablando de sueños que fueron revelados por parte de Dios en sueños. Vimos anteriormente que fue a través de la estrella que Dios les comunicó acerca del nacimiento del Mesías. Ahora por sueños les comunica de que no tienen que volverse por el mismo camino, porque sin duda iban a volver por ahí cumpliendo el acuerdo que habían quedado con el rey Herodes, de que el rey Herodes le había dicho: díganme dónde está, para yo ir a adorarlo. Ahora, ¿qué se puede decir acerca de esta revelación en sueños? ¿Es algo que lo vemos hoy? Sí, no, ya el programa pasado habíamos hablado un poquito que sí, es cierto, creemos firmemente que lo que pasó acá fue que fueron avisados por sueños, ¿no? No negamos eso, no estamos negando eso. Lo que sí hay que aclarar, que siempre creo que es necesario, que muchos toman estos textos narrativos, ¿no? Y lo hacen o lo toman como patrón común para todo cristiano, para todo creyente en todas las épocas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el razonamiento? Bueno, si a los magos Dios les habló a través de una estrella, si a los magos Dios les habló a través de sueños, entonces, ¿por qué a mí no me puede hablar a través de una estrella? ¿Por qué a mí no me puede hablar a través de los sueños? Y el punto es que no podemos interpretar estas secciones narrativas de esta forma. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que tenemos como revelación divina, única para nosotros, que es la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra guía. Ese tiene que ser el mensaje al cual nosotros nos tenemos que atener. Y dice la Biblia misma que en ella es suficiente. Por tanto, no necesitamos de revelaciones más externas. No tenemos que andar en nuestra vida cristiana buscando de soñar una cosa, de tener una revelación, de tener un éxtasis, de hacer viajes celestiales. No es necesario. La Biblia no nos incita a hacer eso. Simplemente tenemos que leer la Escritura, sacar los principios que sean necesarios, que sean buenos para nuestra vida, para nuestra edificación, y atenernos a lo que Dios nos pide a través de ella, nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, chicos, Nicolás y Luis. No sé, ¿algo más para acotar, Nicolás? Sí, algo personal. Me encantó cuando estábamos hablando de este texto acá con los muchachos, cuando nos juntamos. Es ver un Dios tan soberano guiando tantas cosas y tantas cosas mal intencionadas que Él las cambió, y cosas que estaban bien intencionadas que Él las siguió guiando, que realmente lleva a confiar más en esa clásica frase: Dios es soberano. Y sí, es real, es verdad, pero cuando uno lee estos textos rápidamente no se da cuenta de esta soberanía, pero al analizarlo uno dice: qué Dios tan soberano, y qué bueno saber que es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Muy bien. Bueno, gente, audiencia, nos despedimos. Esto ha sido un gusto compartir la palabra. Siempre entendemos que es lo mejor que podemos estar haciendo, porque el mensaje de Dios, de una manera quizás bien o mal, pero nuestro deseo siempre es que sea lo mejor posible, pero tenemos limitantes, somos personas que no nos dedicamos al tema de audiencia, de hablar y demás, pero entendemos que la palabra se está enseñando y en sí es el Espíritu Santo quien hace la obra. Dios es soberano, como nos enseña la Biblia, como vimos hoy, y bueno, esperemos que el Espíritu esté soplando y esté generando esos nuevos hijos de Dios que vengan a la existencia, que nazcan en la familia de Dios a través del oír la palabra, que es lo que genera la fe para poder llegar a Dios. Nos estaremos encontrando y
Muchas gracias y hasta la próxima. Para comunicarse con nosotros, puedes buscarnos en Facebook en Dios Dice Uruguay, en Twitter, @DiosDiceUy, o vía email a diosdiceuruguay@gmail.com.